Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí, para la liberación. De esta manera, Radio Venceremos hace 6 meses, el 10 de enero, iniciaba sus emisiones desde el Frente Oriental Francisco Sánchez. A continuación presentamos la increíble... It was a war that marked an entire generation of Central Americans. Ovidio Gonzalez is a lawyer working at a free legal aid center in San Salvador, helping some of the families of the victims of that war to find justice, or to find the remains of their loved ones, or information on those who just disappeared. En una sociedad tiene que haber justicia, ¿verdad? Y debe de establecerse en el sistema de justicia esa equidad, ¿verdad? La justicia debe ser para todos por igual. No pueden haber ciudadanos de segundo grado, ¿verdad? O sea, sino que todos deben de ser iguales. Y la otra cuestión es que cuando no se investigan estas cosas, ¿verdad? Ni se dan a conocer, los pueblos tienden a repetir, ¿verdad? Y eso ha ocurrido en El Salvador. En El Salvador, ya en el 32 tuvimos una masacre, ¿verdad?, en donde se exterminaron casi a los indígenas, se les quitaron sus tierras. Pero si uno va a buscar información sobre esa masacre, es muy poca la que se encuentra. Entonces, y hoy, en el 80, ¿verdad?, volvemos a repetir, ¿verdad?, ese tipo de masacres. No es posible. Están las desapariciones. Y hoy, bueno, en el 80, ¿cuántas desapariciones hubieron? Y hoy actualmente están habiendo desapariciones también, o sea, como nunca se sancionan, nunca se investigan, ¿verdad? Entonces esos hechos vuelven a repetirse. Entonces lo que se quiere es que no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Que la sociedad tome conciencia. Las heridas siempre están abiertas, ¿verdad? No se han cerrado nunca. Si uno les pregunta a las víctimas, habla con ellos, algunas cuentan lo ocurrido, ¿verdad? Sienten el dolor, se les nota, ¿verdad?, el dolor. Algunas se cierran y se quedan en silencio, pero no es porque no quieran decirlo, sino que porque su trauma permanece mucho más fuerte todavía. His work was hindered for more than 2 decades by the Salvadoran justice system. An amnesty law signed shortly after the peace accords in 1993 was meant to bring closure to those wounds. It was intended to allow combatants from both sides in the conflict to re-enter society, to help rebuild the country and get El Salvador on its feet. Dozens of military officers who were involved in massacres, disappearances, and other war crimes were allowed to walk free, while the relatives of their victims were left with unanswered questions and no reparation for their losses. La amnistía lo que estableció fue un muro, ¿verdad?, de impunidad, ¿verdad?, para que no fueran juzgadas muchas personas que masacraron, ¿verdad?, al pueblo e cometieron muchos hechos que son considerados como de lesa humanidad y crímenes de guerra. Son delitos que no pueden perdonarse, no pueden amnistiarse. Entonces, y además de eso, porque las mismas víctimas siempre han estado pidiendo justicia, ¿verdad? But last July, El Salvador's highest court repealed the amnesty law. Families of the victims rejoiced, while those who backed the military during the conflict said the peace process would be derailed. Conflict and debate were rekindled, rising like ghosts from some of the most emblematic war crimes of the past. The 1989 killing of 6 Jesuit priests and their 2 housekeepers on the campus of a San Salvador private university jolted already war-weary citizens of the country's capital. Entonces, ¿usted escuchó los disparos? Sí, sí, me despertaron los disparos. ¿A qué hora fue? Y a las 2 de la mañana aproximadamente. Y ellos vivían aquí.
Ellos vivían aquí, sí, en Father este lugar. José María Tojeira entonces, was there. Bueno, allí nos despertamos todos, ¿verdad? Incluso un compañero, yo no me levanté de la cama, pero... The killings carried out by an elite Salvadoran army unit rocked Salvadoran Y society. al final del tiroteo vio descender. Years later, the blood-stained belongings of the slain priests are enshrined in a museum on the site of the killings. Tiene un simbolismo permanente. Este museo ha sido un lugar de reconocimiento de la gente. Nosotros no nos podemos quejar de unas ciertas formas de reparación que han habido de hecho, ¿verdad? No ha habido tanto una reparación estatal o de las instituciones. La Fuerza Armada, a pesar de ser un crimen institucional, nunca ha querido pedir perdón por ello, pero el pueblo salvadoreño sí ha manifestado una solidaridad muy grande desde el primer momento, desde los días del asesinato, ¿verdad? A veces venían caminando para celebrar misa, para acompañar desde lugares de guerra y atravesando zonas de tiroteo para estar aquí en la universidad mientras velábamos a nuestros hermanos. Entonces la solidaridad ha sido muy fuerte y sigue teniendo este lugar ese simbolismo de solidaridad, de reparación de un dolor habido. Today, the museum stands as a way of making sure no one forgets what happened, an effort bolstered by the repeal of the amnesty law. Lo que implica es una revisión de un pasado que fue silenciado y acallado de un modo muy duro, ¿verdad? Porque no solamente fue el gobierno, las instituciones estatales, sino con frecuencia la mayor parte de los medios de comunicación que hablaban de la necesidad de perdón y olvido, de silenciar el pasado, de no hacer nada con respecto al pasado. Y realmente había muchas personas heridas, dolidas, que se le habían violado derechos fundamentales y que tenían derecho primero a la verdad, que es la base de cualquier tipo de reconciliación y de seguir adelante. Y después también derecho a que esa verdad fuera reconocida por instituciones estatales. But lawyers for some of those responsible for those crimes do not seem overly concerned. Carlos Guzman represents some of the army officers who were involved in the murders at the Jesuit University. 2 of those officers were declared guilty in 1991, and 7 others were set free. The amnesty law declared in 1993 ensured their crimes would go unpunished. And their lawyer says the fact that amnesty has been lifted will not affect them now. Aquellos casos que ya fueron judicializados, como el caso Jesuitas, por ejemplo, que ya fue judicializado, en donde hubo responsables y hasta condenados por el cometimiento de esos delitos, ya no pueden volver a ser enjuiciados. La Constitución de la República nuestra establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Por lo tanto, ese caso específico yo lo veo imposible que pueda suceder a la luz de lo que nuestra Constitución establece. The Jesuit killing and other high-profile cases are probably the most emblematic of the wartime bloodshed in El Salvador. While it is unclear whether the lifting of amnesty will help bring closure to the relatives of victims, it is also unclear what effect it will have on the 2 generations that have grown up since the war ended. José Luis Sanz is the editor of El Faro, a popular and widely respected online newspaper that has covered much of post-conflict El Salvador. He says the country has gone beyond blaming warring ideologies for conflict. Modern problems like gang warfare, economic inequality, and government corruption are far more pressing. El mito de la confrontación de los 2 El Salvador por razones ideológicas y la idea de que las heridas de la guerra lo que hacen es dividir a El Salvador entre izquierda, derecha, ex guerrilleros y gente que pudo formar parte o apoyar al ejército es falsa. Si hay 2 El Salvador son
los dos que dividen, lógicamente, el acceso económico, ¿no? El poder económico y si hablamos de memoria de la guerra y de las heridas nunca cerradas de la guerra, es la que divide a las víctimas de los victimarios o de quienes guardan silencio. La vida diaria se antepone a todo lo demás y el hecho de que ahora no exista, formalmente no esté ahí la ley de amnistía para simular un perdón que en realidad era falso o una solución que en realidad era falsa, no va a cambiar. But he says the truth about the past still has to come out. Es la primera generación, o son las primeras generaciones que tienen alguna noción de democracia real. Es decir, El Salvador nunca vivió en democracia, ni siquiera tuvo un contexto en el que poder aspirar a una democracia real. No digo que los que estemos en ella, porque la participación y la exclusión hacen que llamar democrática la dinámica del Salvador sea, digamos, decir demasiado. Pero lo cierto es que sí creo que las nuevas generaciones incorporan la transparencia, la participación, la libertad de expresión y el derecho a saber a su noción de construcción de sociedad. Y en ese sentido para ellos esto va a ser natural. Y les contrapone, espero que les contraponga a las generaciones que hicieron la guerra, sobre todo a quienes la dirigieron y a quienes pactaron la paz, que son al fin y al cabo las élites políticas que todavía gobiernan el país, tanto en la izquierda como en la derecha, y que nos mantienen un poco atados a su pacto. Salvadorans have been able to talk about their country's bloody past, and their laws now allow those who still wish to seek justice that perhaps had not been served.